presencia de dos neurólogos sumamente destacados, que no necesitan presentación realmente, pero de todas maneras diré por lo menos quiénes son. El doctor Horacio Sentíes, actual presidente de Camelice, neurólogo del Instituto Nacional de la Nutrición, y el doctor Juan Carlos Recendis, también miembro de Camelice y neurólogo del Hospital Infantil Juan N. Navarro. Sí, me corrige si estoy en un error. Y van a presentar una serie de casos de trastornos paroxísticos no epilépticos, que son de sumo interés. La mecánica se va a cambiar un poquito por el tiempo otra vez. Vamos a tratar de recortar un poco el tiempo que hemos perdido. Así que adelante, doctor Horacio Sentíes, bienvenido. Gracias, doctor Rogel. Primero quiero agradecer la invitación del doctor Rubio a esta parte del programa prioritario, y sin más preámbulo vamos a comenzar este taller de casos. Normalmente siempre hacíamos alguna discusión, pero ahora por cuestión de tiempo los voy a presentar los casos uno tras otro. Decía Quevedo que en el mundo, fuera de los teólogos, los filósofos y los juristas que atienden a la verdad y al estudio, hay algunos que no saben nada y estudian para saber, pero su ejercicio es vano. Yo digo que esos son los neurólogos. Otros que no saben nada y no estudian porque piensan que lo saben todo, esos son los neuropatólogos. Otros que no saben nada, reconocen que no saben nada, pero en el fondo piensan que saben algo, esos son los investigadores de ciencias básicas. Y otros que son los peores, entre los que Quevedo se coloca, dice que no saben nada, ni quieren saber nada, ni creen que se sepa nada, y todos dicen de ellos que no saben absolutamente nada. Y esos son los neurocirujanos. Se lo voy a demostrar, doctor. Está bien, doctor. Mire, es una broma, y es una broma dedicada ¿Está bien? Está bien, doctor. Es una broma, y como decía Mahler, el humor es una de las cosas que nos hacen humanos. Voy a brincarme estas que tienen que ver con un poco de broma para no herir ninguna susceptibilidad. Esta es la clasificación de la epilepsia, que ya habló don Pancho Rubio, en donde la primera propuesta fue hecha por Gastaut en 1969. Y después fueron las dos clasificaciones del 81 sobre el tipo de movimiento, el tipo de crisis y el tipo de síndrome epiléptico en el 89. Después Hans Luders en Cleveland hizo una clasificación semiológica, y Pete Engel, por parte de la Liga, trató de involucrar no solamente el electroencefalograma y la clínica, sino también otros aspectos como la neuroimagen, e hizo varios ejes en esa clasificación que después fueron abandonados por Amberg en esta organización del 2010. Esta diapositiva que les mostró el doctor Rubio, ¿no?, que fue lo que se hacía en el 81, una clasificación electroclínica, en donde clínicamente la persona era filmada, ¿no?, y el electroencefalograma era registrado al mismo tiempo, y esa fue la contribución de México para la clasificación del 81, en donde el doctor Rubio era el secretario de la Liga cuando se realizó esa clasificación. Esta es la clasificación del 2010, hecha por Amberg, que tiene sus cualidades y tiene sus problemas. En el 81, la clasificación fue sobre el tipo de movimiento. Si era un fenómeno donde el movimiento era focal, si era un movimiento generalizado, si era una postura tónica, si era un movimiento clónico, si era un movimiento mioclónico, etc. Y la del 2010 tenía que ver con los síndromes. Como todos ustedes saben, los síndromes son signos y síntomas similares que tienen una etiología distinta. Ambas clasificaciones se usaron hasta el 2010 y yo creo que siguen siendo válidas, ¿no? Y la del 2010 tendría que ir sufriendo modificaciones. Esta es la del 81, crisis focales, crisis generalizadas. El término parcial, ¿no?, que ya ellos habían definido como focal, como ven ahí, o local. Partial en inglés no es lo mismo que en español, ¿no? El término correcto que debió haberse llamado era crisis focales, y luego se subdividían estas en aquellas que eran simples o complejas. Simple porque para la persona era más simple
decir sus síntomas si estaba en plena conciencia, de tal forma que el aura, que es parte ya de la descarga, es porque el paciente está en plena conciencia y solamente ocurren las crisis parciales simples. En cambio, lo complejo para el paciente era decir sus síntomas si estaba desconectado y uno dependía de los testigos para saber qué es lo que había ocurrido. Entonces, el término parcial complejo era aquellos pacientes que tenían desconexión. Y de esas crisis parciales o focales había las que se generalizaban. Las crisis generalizadas, en estas hay una desconexión o pérdida de la conciencia en todas ellas porque involucra ambos hemisferios, con la salvedad de que en las crisis mioclónicas a veces son tan breves que es muy difícil definir si la persona pierde la conciencia o no. Y luego había un tercer apartado que eran las que no se podían clasificar. ¿Qué hicieron en el 2010? Dijeron, bueno, todas las crisis focales pues obedecen a un fenómeno que empieza localizado, que puede ser quirúrgico, en el que se usan los mismos fármacos y a los que les vamos a pedir un estudio de neuroimagen para tratar de definir la lesión. Y entonces dijeron, llamémosle simplemente crisis focales, que en ese punto, como ese punto de vista que les acabo de decir es válido, pero yo no le puedo decir al neurocirujano, ¿no? Simplemente es una crisis focal y opéralo. Yo tengo que decirle exactamente en qué zona está la zona epileptógena. Y las crisis generalizadas son crisis que se han dividido en tónico-clónicas, ausencias, mioclónicas, las mismas que la del 89, pero las crisis de ausencias se subdividieron usando también las ausencias mioclónicas y la mioclonía palpebral, y las mioclónicas se agregaron las mioclonías con atonía y las mioclonías atónicas. Y al último pusieron las desconocidas y ahí incluyeron los espasmos epilépticos, porque finalmente el espasmo epiléptico, como en el síndrome de West, no es un movimiento, no es una postura tónica, no es un movimiento clónico, no es una sacudida mioclónica, ¿no? El espasmo es un tipo de movimiento distinto y por eso lo colocaron ahí. En el 89 tenía que ver con los síndromes y entonces con la etiología, y entonces definían aquellas que eran sintomáticas cuando había una lesión ya determinada, lo cual es un tanto absurdo el término, porque sintomático en realidad significa que el paciente tiene síntomas. Criptogénica cuando uno pensaba que era sintomática, pero no se había descubierto todavía la zona epileptógena, e idiopática, que eran las que no se sabían por qué, pero que se pensaban que eran genéticas. Y esas entonces las pusieron como crisis focales con esas tres subdivisiones, crisis generalizadas con esas tres subdivisiones y crisis indeterminadas, síndromes especiales y demás. ¿Qué hicieron en el 2010 en cuanto a esa parte? Eliminaron los términos idiopático, le llamaron genético, lo cual es correcto. El término sintomático le llamaron estructural, lo cual es correcto, pero ahí metieron lo metabólico. Y lo metabólico no creo que es equivalente a lo estructural. Y verán que en la misma clasificación no pone ninguna etiología metabólica. Y criptogénico le llamaron de causa desconocida, podrían haberle seguido llamando criptogénico porque eso es lo que precisamente significa el término. Las ordenaron por edad, lo cual es práctico, ¿no? Que pensar que un neonato puede tener más un Ohtahara, que un niño antes del año de edad tiene un West o un Dravet, o que un niño mayor de un año puede tener un Panayotopoulos, un Lennox-Gastaut, un Landau-Kleffner. Pero en ninguna clasificación de la medicina se toma la edad como primer criterio para clasificar, lo cual parece un absurdo, porque el primer criterio para clasificar algo debería ser ya sea la etiología o la fisiopatología, que eso es lo que proponen Panayotopoulos y Hans Luders, de tal forma que esta clasificación tendrá que modificarse. También pusieron las que eran en la adolescencia o adulto, como las ausencias juveniles o la epilepsia mioclónica juvenil, algunas que eran menos relacionadas con la edad, y entidades distintivas, por ejemplo, la esclerosis mesial temporal, ¿no? Las crisis elásticas por un hematoma hipotalámico, el síndrome de Rasmussen, que tienen una etiología y un comportamiento específico. Y vean aquí, por ejemplo, ellos ponen las estructurales y metabólicas, pero ponen puras estructurales. Trastornos del desarrollo cortical, síndromes neurocutáneos, neoplasias, infecciones, traumatismos, enfermedades vasculares, ¿no? Y al final ponen otras que son las crisis neonatales benignas y las crisis febriles, que no necesariamente son pacientes que van a tener crisis crónicas y que por lo tanto no se pueden catalogar como verdaderos pacientes con epilepsia. Tomando en cuenta este marco es que voy a pasar estos videos. Este es el primer caso. Este es el caso de un hombre joven que tiene un cisticerco en la región frontal del lado derecho. Tiene un movimiento clónico
en la hemicara del lado izquierdo y en el miembro torácico del lado izquierdo. Movimiento clónico. Los movimientos clónicos generalmente localizan al área motora primaria, a diferencia de las posturas tónicas que localizan más al área motora suplementaria. Y entonces sería frontal del lado derecho en la región central, donde estaría este fenómeno. Y se fijaron, tiene este fenómeno de esta marcha jacksoniana, o que yo digo que se llama mejor Bravais jacksoniana, porque fue descrita por Bravais cuando era interno en la Salpêtrière antes que John Hughley Jackson, en donde empieza entonces la descarga en la parte de la convexidad, ¿no? Y en la parte opercular, que corresponde a la zona del movimiento de la cara y del brazo. Entonces, de acuerdo a la clasificación del 81, esta sería una crisis parcial simple, la persona no pierde la conciencia, y de una variedad motora. De acuerdo a la del 2010, sería una crisis simplemente focal. Y aquí está el lóbulo frontal, las diferentes divisiones, ¿no? Centrales, presentales, premotoras, prefrontales, etcétera, etcétera. Y a diferencia de la que acabamos de ver, las del área motora suplementaria tienen posturas tónicas asimétricas. Y estas dan la clásica postura del fencing o espadachín, en donde si uno ve la pintura de Rafael del niño lunático, podrá ver ese ejemplo. Y esas se las voy a pasar en la plática que daré el viernes. Esta es la marcha Bravais jacksoniana, que puede tener diferentes patrones. El más común, empezar miembro torácico, pasar miembro pélvico y luego a la cara, pero el orden puede ser cualquiera de ellos. No tengo una fotografía, un daguerrotipo de Bravais, porque falleció antes de eso, y este es John Hughley Jackson, que como mencionó el maestro Rubio, ¿no? Probablemente lo describió las crisis en su esposa, que tenía un meningioma, aunque también hay algunas otras fuentes que señalan a algún otro familiar. Esta es otra crisis que van a ver, y esta es una cortesía que me dio el doctor Jorge Esconejepe de Chicago. Es una crisis hipermotora, obviamente también es del lóbulo frontal, y estas crisis lo que hacen es despertar al paciente, ¿no? Como muchas de las crisis del lóbulo frontal, tienen movimientos hiperkinéticos, caóticos, muchas veces pueden confundirse con trastornos del sueño o disinesias hipnogénicas, ¿no? Y como toda epilepsia del lóbulo frontal, el inicio es súbito, el fin es súbito y la propagación es rápida. Muchas de las epilepsias del lóbulo frontal tienden a tener estado epiléptico. Entonces esta, ¿no? La hiperkinética. Pueden también tener vocalizaciones y comportamientos complejos que a veces son confundidas con crisis no epilépticas, pero una crisis no epiléptica que empieza mientras el paciente está dormido es muy difícil que ocurre, y algo que también las distingue de las crisis no epilépticas es que son movimientos estereotipados, siempre son parecidas las crisis si es la misma zona epileptógena. Entonces uno puede ver que de acuerdo al lóbulo frontal, uno puede tener crisis del área motora primaria con movimientos clónicos, posturas tónicas asimétricas, ¿no? Del área motora suplementaria, crisis que pueden simular fenómenos emocionales como las que se confunden con los lóbulo temporal, como las del cíngulo, y otras más hiperkinéticas, ¿no? Y de otras áreas, ¿no? Las de la región opercular, que tienen que ver con el movimiento de la cara, etc. Este es ahora del lóbulo parietal. Este es un hombre de origen tunecino, quien empieza con un dolor ardoroso, quemante en el miembro torácico del lado derecho. Él aprieta el botón y entonces él siente el dolor, y después, cuando la descarga pasa de la región postcentral hacia la región precentral, ¿no? Del área sensitiva al área motora, es que hace una postura distónica del mismo miembro torácico y encoge las piernas, pero de forma voluntaria. Eso se lo pregunté después. El paciente, vean cómo tiene esta postura distónica. Él es capaz de entender lo que se le dice, pero es incapaz de poder hablar, porque la descarga pasó del parietal al frontal, y en el mismo frontal pasó al área de Broca, dando la fascia motora. Esta sería una crisis parcial simple, el paciente no se desconectó, de una variedad sensitiva. Ojo, el término sensitivo tiene que ver con la sensibilidad periférica. El sensorio es cuando te das cuenta del ambiente, incluyendo la parte de la sensibilidad. De acuerdo a la nueva organización, seguía también una crisis focal. La descarga no es muy evidente dónde está específicamente, pero sí en el lado izquierdo, ¿no? Es donde se ve las polipuntas. Las epilepsias del lóbulo parietal son raras, menos del 5%, mal caracterizadas, generalmente son por lesiones estructurales.
Curiosamente, el electroencefalograma aporta muy poco en la epilepsia lobuloparietal. Ponemos 2 electrodos, P3 y P4, y uno central que no sirve para gran cosa. Entonces, mapear el parietal es bastante pequeño lo que hacemos, pero en neuroimagen habitualmente sí vemos lesiones. Estos pacientes tienen síntomas sensitivos, lo más común es que sean contralaterales, no siempre. Lo más común es que tenga que ver con un fenómeno negativo de pérdida de la sensibilidad, aunque algunos pueden tener un incremento de la sensibilidad, incluyendo el dolor neuropático. Pueden tener alucinaciones gustatorias, finalmente el área del gusto también está en el lóbulo parietal. Pueden tener trastornos de la imagen corporal, ¿no? Como ocurren muchas de las asomatognosias que ocurren, que se relacionan a alteraciones del lóbulo parietal. Y de ahí lo que tiene que ver con la propagación hacia el lóbulo frontal y otros lóbulos, ¿no? Y también fenómenos de desconexión que son menos frecuentes. Las crisis parciales complejas, el 80% son del lóbulo temporal, el 20% son del lóbulo frontal, de tal forma que muy poquitas vienen del lóbulo parietal y estas se le llamaron originalmente psicoparéticas, solamente que la localización es en la parte posterior del parietal y no en la parte anterior donde se dan los fenómenos sensitivos. Este es otro tipo de crisis. Este es un hombre que súbitamente, mientras está hablando con el técnico, le explica que sus crisis consisten en ataques de risa, las famosas crisis gelásticas que, como ya vieron, están descritas desde la tablilla 26 de los babilonios. Y el paciente, vean cómo súbitamente va a empezar a tener la crisis, ahí empieza a reírse, ¿no? Y súbitamente se terminan. En los textos dice que las crisis elásticas son poco frecuentes. Yo no creo que sea tan así porque no he tenido la suerte de ver bastantes, entonces no puede ser algo tan infrecuente. Esta es otra mujer con crisis elásticas donde el ataque de risa es mucho más intenso. Ella, la psicóloga, la clasificó como alguien oposicionista desafiante porque se reía y a pesar de que dijeran que no se riera, se seguía riendo. Hay veces que es difícil distinguir si para la persona es algo agradable este fenómeno, porque algunos también refieren a una sensación de angustia, sobre todo cuando éstas se originan en el lóbulo temporal. Esta es una paciente de Culiacán que también después de cirugía, ¿no? Todavía quedó con estas crisis gelásticas. En el consultorio fue que le dio. ¿Dónde se localizarían? ¿No? Estas serían también crisis parciales simples, pero con síntomas psiquiátricos, ¿no? Focales, de acuerdo a la nueva organización. Y la localización más habitual en niños es los amartomas hipotalámicos, pero en adultos puedes tener lesiones en el lóbulo frontal. Paco Rogel tiene una plática extraordinaria sobre la risa, en donde se ve que la risa tiene que ver con el lóbulo frontal, y en el lóbulo temporal, en la región neocortical y muy probablemente en el hemisferio dominante, como van a ver un caso más adelante. Este siguiente caso es una mujer de 60 años de edad que tiene factores de riesgo cardiovasculares, además de diabetes. Por un diurético hizo una hiponatremia, la cual fue corregida de forma adecuada, pero el nefrólogo después me dice que persiste con un síndrome confusional y tenía signo de Babinski y lo que vamos a mostrar en el video. Aquí sí podemos poner el audio porque es importante para ver el fenómeno clínico. ¿Puedes poner el audio? Luego la volví a llamar, que tengo que estar conmigo. Lo voy a volver a lanzar. Dígame sus apellidos, Estela. Estela tenía, el problema es que luego la volví a llamar, que tengo que estar con mi familia, que no puedo estar. Estela, ¿en dónde estamos, Estela? A usted la tenía antes, pero el problema es que luego lo volví a llamar. A usted lo tenía temprano, pero luego lo volví a llamar. Como ven, tiene una cierta logorrea y además no responde la pregunta específica. Se comporta como una afasia Wernicke o una afasia sensitiva
transcortical dependiendo si repite o no. En los estudios de imagen se veía esta hiperintensidad en la región temporal posterior del lado izquierdo, que no corresponde a una lesión vascular, porque las lesiones vasculares tienen una imagen en cuña, y si ustedes se fijan, aquí respeta la sustancia blanca y solamente se ve la corteza afectada. Y es cuando tenemos la suerte de tener un paciente en estado epiléptico dentro del resonador, en la difusión vemos esta restricción de señal con cierta frecuencia. Difícil de ver si hay un fenómeno convulsivo, pero cuando no es un fenómeno convulsivo es más fácil el poderlo ver. La parte angiográfica era normal y en el PET, si hubiera sido algo vascular, uno esperaría un menor flujo sanguíneo del lado izquierdo, y aquí lo que tiene es un hiperflujo del lado izquierdo, lo cual corresponde a un SPECT ictal. En el trazo había una simetría en donde el lado izquierdo estaba lento comparado con el lado derecho, y después de impregnarse con antiepiléptico, ¿puedes poner el audio otra vez? Oiga, Estela. Lo voy a volver a poner. Era Oiga. ponme, oye, voy a poner la foto toda gacha. Oiga, Estela, Quítame. ¿cuáles son sus apellidos? Ramírez Rodríguez, Ok. ¿Quién es ella, Estela? mi hermana, ¿Cómo se llama? Gloria Ramírez, ¿Y él cómo se llama? en Chihuahua. ¿Quién es él? El doctor tiene un apellido medio raro, tiene... Como ven, la paciente se recupera, ¿no? Y el electroencefalograma se normaliza después del tratamiento. Es el área de Wernicke, ¿no? Y que fue escrita por Carl Wernicke en 1874, ¿no? Y que también puede dar como un fenómeno epiléptico esto que vieron. Las crisis se pueden presentar también de forma con síntomas autonómicos, el que quieran. Pueden tener también fenómenos psiquiátricos como fenómenos de afasia, como el que acaban de ver, problemas de memoria como los famosos déjà vu, déjà vécu, jamais vu, etcétera, etcétera, trastornos de despersonalización o autoscopía, fenómenos sensitivos como crisis de miedo o las gelásticas, o de placer como las crisis orgásmicas, ¿no? Yo escogería una de esas si tuviera epilepsia. Alucinaciones e ilusiones que tienen que ver con un fenómeno más neocortical. Si ahora vemos qué pasa con las crisis parciales complejas. L'état de mal induit par la pilocarpine se caractérise par des clonies de la tête et des pattes antérieures. Ahí, si se fijan, el ratoncito hace este movimiento de chupeteo, ¿no? Automatismo alimentario, y en teoría está desconectado, se queda inmóvil. Eso es lo que corresponde a una crisis parcial compleja, una desconexión del medio. Ojo, no es inconsciencia. Hay personas que van manejando de un lugar y llegan a otro lugar y un inconsciente no puede hacer eso. Sin embargo, está desconectado. A ese término de desconexión Hansluder llamó crisis dialépticas, pero eso también podría incluir las crisis de ausencia. Este fenómeno de desconexión puede ser un fenómeno de desconexión inclusive parcial, no del todo desconectado el paciente. ¿Y a qué se debe? A que la descarga pasó de un lóbulo temporal de un hemisferio hacia el otro. Como involucró ambos hipocampos, la persona pierde la memoria reciente del evento. Y aunque hubiera empezado como una crisis parcial simple con aura, el paciente ya olvidó que sintió venir la crisis. Entonces es porque ya pasó rápidamente al lóbulo temporal contralateral. Eso es lo que explica este fenómeno. Esta mujer tiene un fenómeno de náusea, ¿no? Empieza con una crisis parcial simple y una sensación abdominal ascendente, característica de las epilepsias mesiales temporales. Después hace cialorrea y hace este automatismo oroalimentario. Recuerden que el cerebro reptiliano, ¿no? Tiene que ver con esas estructuras mesiales temporales, ¿no? Y los reptiles todo el tiempo están haciendo ese automatismo oroalimentario. Después la paciente hace una mueca, ¿no? De la cara cuando pasa a la región opercular, la representación del homúnculo de Penfield de la cara, y después va a hacer automatismos de los miembros torácicos motores. Los automatismos también son características de las crisis parciales complejas. En la nueva organización de crisis, el término, en vez de llamarle dialéptico o parcial complejo, ahora le han llamado crisis discognitivas. Ayuda un poco, sin embargo, no todo es discognitivo. Y estos pacientes pueden tener fenómenos de automatismos como los que van a ver. Ella lo que va a hacer es tomarse las manos, ¿no? Hacer ciertos movimientos carfológicos, ¿no? Y tiene una afasia motora, también se le pregunta si es capaz de hablar y no contesta, pero además la paciente está desconectada,
O sea, pasó de una parcial simple a una parcial compleja. Entonces, es una crisis parcial compleja que inició como una crisis parcial simple. De hecho, yo considero esto una tontería, esta subdivisión. ¿Por qué? Porque todas empezaron parcial simple. Empezó en un solo hemisferio, después pasó al otro lado. Lo único que pasa es que el paciente olvida que tenía síntomas por el involucro del otro hipocampo. De acuerdo a la organización, es crisis focal, nuevamente. Vean cuál es el problema de la nueva organización. Cómo son tan distintos los síntomas y los signos del paciente y solamente todo se engloba en focal. Muy práctico, pero yo no le puedo decir al neurocirujano, ve nada más, es una crisis focal. Esta es una mujer que hace, para que vean el automatismo que hace oroalimentario. Los automatismos oroalimentarios de forma inicial y temprana empiezan en la región mesial temporal. Y los automatismos de las manos generalmente tienden a ser ipsilaterales a la zona epileptógena. Si descarga el frontal del lado izquierdo, haces posturas distónicas del brazo derecho y el único miembro que te queda libre para hacer automatismos es el ipsilateral. Esto no es una regla, porque tú puedes tener un fenómeno clínico y la manifestación ser por la propagación y no por la zona epileptógena inicial. Ahí ven el automatismo oroalimentario, ¿no? Y estos movimientos automáticos del miembro torácico izquierdo, de tal forma que es la región temporal mesial del lado izquierdo la que involucra la crisis en esta paciente. Este hombre tiene otra epilepsia mesial temporal. Van a ver cómo hace un automatismo ahora del lado derecho, lo cual focalizaría ahora hacia el temporal del lado derecho. Se va a quedar desconectado con la mirada fija. ¿Podemos poner el audio aquí? Ah, no, yo lo tengo. Aquí yo lo manejo. Hace ciertas vocalizaciones. Le pregunta qué le pasa y vean lo que hace el técnico, que es lo que normalmente deberíamos de hacer. Observar la crisis, ver si el paciente está desconectado, explorar el tono muscular para ver si hay un fenómeno de distonía, ¿no? O pérdida del tono, y preguntarle que recuerde alguna palabra para ver si el paciente la recuerda, es que no estaba desconectado. Hacer las medidas de protección para que no se vaya a golpear si llega a generalizar. Ahí están revisando al paciente. Dice, cierre sus ojos. El paciente no obedece. Saque la lengua. El paciente no obedece. Evidentemente está desconectado. Dice, ¿usted me entiende? ¿Qué es esto? Reconocimiento de objetos. Si lo puede reconocer o si tiene anomia. Ok. Esta sería una crisis parcial compleja. Él no recuerda haber sentido nada. Entonces desconectó desde un inicio. Entonces una parcial compleja con alteración de la conciencia desde un inicio. Los franceses le llaman d'emblée. Y son crisis focales, también de acuerdo a la nueva organización. Ahora quiero enseñarles una segunda crisis del mismo paciente, en donde van a ver cómo lo que les va a narrar Patrick Chauvel en estos días tiene toda la razón. No solamente es importante la zona epileptógena, sino la red neuronal de propagación. El paciente está inyectándose para el SPECT, ¿no? Y se está hiperventilando. Va a empezar con automatismos igualmente oroalimentarios y un fenómeno de mirada fija, de desconexión, y los automatismos del brazo y de la pierna del lado derecho. Tienen el electroencefalograma arriba en rojo lo que es el temporal del lado derecho y abajo en rojo el temporal del lado izquierdo, en medio en azul y en negro la región frontocentral. Vean cómo el temporal del lado derecho tiene esta descarga rítmica, ¿no? De ondas triangulares, teta, característica del estrés mesial temporal. Y luego como describió Banco, se propaga hacia la región frontocentral ipsilateral. Cuando pasa a la región frontal, dice, what is it?
porque el paciente, aunque es francés, empieza a hablar en inglés por la descarga que ocurre cerca a la propagación al área cercana del área de Broca, donde almacenó el lenguaje inglés. Tiene los automatismos ahora de pedaleo de las piernas, que es típico del lóbulo frontal. A veces decimos que lo vemos aquí, son epilépticas, pero también el lóbulo frontal da este fenómeno de pedaleo. También va a ser un automatismo este de el frotarse la nariz. Generalmente es ipsilateral a la zona epileptógena. Monsieur Lebon, Nuevamente le preguntan, vous me parlez en anglais? ¿y si usted habla en inglés? Fermez les yeux. Cierre los ojos. Fermez les yeux. No lo hace. Fermez les yeux. Cierre los ojos. Pero entonces uno pudo ver cómo empezó la zona epileptógena y cómo propagó y dio la Tendez les clínica. bras devant vous. Ponga sus brazos Tendez les bras enfrente. devant vous. Tampoco lo hace. Fermez les yeux. Cierre los ojos. No lo hace. El paciente está desconectado. Este es el inicio ictal. Aquí tiene 3 electrodos adicionales, además de los 3 temporales que ponemos, otros 3 inferiores, que ayudan mucho y que hacen o suplen un poco lo que ocurre con los electrodos esfenoidales. De eso hay una discusión. Este es otro caso, ahora una epilepsia temporal, pero neocortical. Un hombre que esquiando se golpea, el golpe que tuvo no tiene nada que ver con las crisis, y en el 97 empieza con una sensación, vean, alucinatoria e ilusoria. Generalmente eso es neocortical. Y empieza una sesión de levitación y de parestesias, y luego pasa la propagación a la región mesial temporal, porque hace automatismos alimentarios, y después probablemente sea izquierda, porque tiene afasia motora. También hace un fenómeno gelástico, y les mencioné que el fenómeno gelástico generalmente ocurre en el lóbulo temporal, neocortical y probablemente del hemisferio dominante, que sería el izquierdo. Es muy interesante en él porque él, su automatismo verbal es decir sí, 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 no, 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 en francés. Oui, 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 no, no, no. Y este caso ejemplifica muy bien lo que es una desconexión parcial. Et alors c'est marrant parce que c'est Nathalie l'autre jour, Nathalie de Magui, qui me disait ça, qui me disait mais un bouquin ça doit être gribouillé, on doit écorner, on doit machin, etc. Oui, non. Ahí empieza. Ah, si t'as une petite absence, Fabien. Sí, 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 no, no. Une petite absence. Tu viens voir ça. Non, non, non. Nuevamente entra el técnico, porque ya vio la descarga en el grafolograma. Ve el tono. Se trata de recostar, lo protegen, dice quédese tranquilo. Voilà, restez bien comme ça. Qu'est-ce que c'est ce que j'ai sur le nez? ¿Qué es esto que tengo sobre la nariz? Dice sí, allá. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Dice ¿cómo se llama? Dice sí, allá. Allongez-vous. Recuéstese, Fermez vos yeux. cierra los ojos. Ahí está cómo lo D'accord, obedece. ça va. Tirez la langue. Saque la lengua, no la saca pero sí abre la Ok, boca. fermez la bouche, c'est bon. Cierre la Ouvrez boca. vos bras comme ça. Ouvrez Ponga vos sus yeux. brazos al frente, Ouvrez así. vos yeux. Voilà, mettez vos 2 bras comme ça, comme moi. Ponga sus manos así como yo. D'accord, ça va. Ça va, posez vos bras. Posez. Baje sus brazos. Dites-moi ce que c'est sur le nez. ¿Qué es esto comment que ça tengo sobre la s'appelle? nariz? Sí. Non. Montrez-moi la fenêtre. Où elle est la Muéstreme fenêtre? la ventana. Bon. De ese lado está la puerta, la ventana está al otro lado. La fenêtre. Dice la ventana. Ça, c'est pas la fenêtre. Eso no es la ventana. Eso, allá. Tampoco. La porte. Esa es la puerta. Y luego va a ser un fenómeno de generación secundaria. Van a ver cómo la actitud del paciente Dites-moi cambia. comment ça s'appelle ça. Se pone un poco pálido, ¿no? Cuando pasa a ciertas regiones autonómicas, como puede ser, por ejemplo, la ínsula. Restez allongé. Su comportamiento cambia y van a ver cómo va a ser una desviación cefálica y ocular hacia la derecha. Las desviaciones forzadas La des petites cloches. son habitualmente contralaterales. Al inicio hay una desviación no forzada ipsilateral, pero después la desviación forzada de los ojos y de la cara, de la cabeza, es contralateral. De tal forma que es temporal, neocortical, propaga la reacción mesial y es del lado izquierdo. Y tienen ahí la generación de crisis, ¿no? Donde ya pasó a ambos hemisferios. Entonces, una crisis que inició parcial compleja, el paciente se desconecta, ¿no? Perdón, parcial simple porque el paciente siente la sesión de levitación, luego pasa a ser una parcial compleja y secundariamente generalizada, focal, de acuerdo a la nueva organización.
Vean, esta es otra crisis del mismo paciente y van a ver nuevamente el montaje electroencefalográfico del lado derecho arriba, del lado izquierdo abajo. Y van a oír el fenómeno van a ver el fenómeno gelástico que hace al inicio. Vean cómo del lado izquierdo, aquí abajo, es donde tiene esta descarga de mayor tamaño que rápidamente pasó al lado derecho. Se empieza a reír. Y vean cómo la organización de crisis es francamente del lado izquierdo. Ya propagó al otro lado, pero vean cómo la frecuencia de descarga del lado izquierdo es mucho mayor. Y es el mismo fenómeno estereotipado, sí, no. Ahí está la descarga del lado, francamente, del lado izquierdo. En T3 tenía un angioma cavernoso, se operó y quedó libre de crisis. Las epilepsias del lóbulo temporal neocortical, las malformaciones vasculares, neoplasia y traumatismo son frecuentes. Generalmente empiezan con fenómenos alucinatorios y con ilusiones. Pueden tener vértigo, ¿no? Y si es del hemisferio dominante, pueden tener también fenómeno del lenguaje. Voy a brincarme que es menos característico. Este es un niño que tiene 11 años de edad y que tiene alucinaciones visuales simples que focaliza la región occipital contralateral a donde empiezan las alucinaciones. El fenómeno alucinatorio visual empieza contralateral y pasa lentamente hacia el hemicampo ipsilateral. Pueden tener movimientos clónicos palpebrales, recuerden que hay una conexión fronto-occipital y hay una desviación oculocefálica, que la desviación oculocefálica en la epilepsia del lóbulo occipital generalmente es contralateral. Él la hace del lado izquierdo. Obviamente que en el video no vamos a ver el fenómeno alucinatorio, ¿no? Eso se le tiene uno que preguntar siempre al paciente después de que pasa la crisis, qué es lo que sintió, ¿no? Pero lo que sí van a poder observar es cómo hace una desviación o una versión cefálica hacia la izquierda. Pero van a ver cómo la hace de forma más lenta que lo que vieron en las otras crisis cuando está involucrado el lóbulo frontal de inicio, probablemente porque es más por propagación. Vean cómo está la división oculocefálica hacia la izquierda. Y sería una crisis parcial simple, porque tiene la alucinación, ¿no? Focal, de acuerdo a la nueva organización, y había una lesión, ¿no? Occipital derecha quística, con una área de displasia cercana al área quística y la descarga en la región occipital del mismo lado. Las epilepsias del lóbulo occipital tienen alusiones visuales simples. Si son complejas, involucran muchas veces la región temporal posterior. El paciente habitualmente sabe que es anormal el fenómeno, a diferencia de los fenómenos psiquiátricos. Ya les mencioné que involucra el campo visual habitualmente contralateral. También pueden tener pérdida de la visión, la versión oculocefálica y otras manifestaciones de la propagación. Rápidamente, estas son las generalizadas. Les crises d'absence Es una chez ausencia en le un ratón. Ragaers se manifestent par des décharges de points. Tiene electrodos intracerebrales en la corteza de los dos lados, se ve la descarga de los dos lados y el ratoncito se queda inmóvil. Tiene ciertas clonías faciales como algunos de los pacientes tienen. En un niño, ¿no? En una niña, que es lo más habitual, durante la hiperventilación, ¿no? Crisis de ausencia típicas entre los 5 y 10 años de edad habitualmente, pueden tener hasta 100 en un día, se desconectan brevemente, menos de 10, 15 segundos. Algunos pueden tener fenómenos clónicos palpebrales, como ven ahí, no tienen habitualmente aura, y habitualmente no tienen fenómeno posictal y se regresan a conectarse de forma inmediata. Estas responden muy bien y son crisis de ausencia típicas en las dos clasificaciones. Sabemos que genéticamente son autosómicas dominantes, sabemos que hay fármacos específicos para esto, ¿no? Y el registro inicial fueron hechos por Lennox y Gibbs, ¿no? Con esta punta onda 3 Hz. Esta es la descripción original que publicaron en 1935 con esta punta onda 3 en un segundo y algunos ejemplos de lo que vemos de punta onda generalizada en algunos pacientes. Esta es otra ausencia, pero con pérdida del tono, ausencia con atonía. Vean cómo la niña, ¿no? Se desconecta y pierde el tono. Sin embargo, tampoco tiene un fenómeno posictal. Hay que tener en cuenta que estas ausencias son bien distintas
las atónicas y las mioclónicas. Esta es una ausencia mioclónica, donde se desconecta y hace este fenómeno mioclónico de las extremidades. Estas no responden bien al tratamiento, estas son farmacoresistentes y pueden durar hasta 1 minuto. La descarga es igual, punta onda 3 Hz, pero el pronóstico es distinto, ¿no? Entonces, vean, esta era, antes en la clasificación del 81 era una crisis de ausencia, pero no había forma de clasificarla, esta última, y ahora es una ausencia mioclónica. Y les digo, dura más tiempo y es fármaco-resistente y se asocia con encefalopatías, y este es el trazo de punta onda. Esta es una mioclónica. Vean cómo el fenómeno mioclónico, ¿no?, en este niño es muy breve. Es ideal poner una electromiografía de superficie para correlacionar la descarga eléctrica con el movimiento. Ahí lo tienen. Difícil saber si se desconecta, ¿no? En teoría debería desconectarse porque es generalizada, pero en la práctica no lo sé. Crisis mioclónicas, de acuerdo. Este es de los síndromes ahora, con la clasificación 89. Esto es un síndrome de Ohtahara. El niño tiene un fenómeno de brote-supresión en el encefalograma. Durante el brote hace el fenómeno tónico, ¿no?, y luego la relajación durante la supresión, ¿no? Esta era una crisis neonatal, ahora ya clasificada dentro del periodo neonatal como síndrome de Ohtahara, y que puede tener varias manifestaciones clínicas, pero brote-supresión es la característica más importante y es neonatal, menos de 3 meses. Este es un West, más de 3 meses, menos de 1 año de edad. Espasmos en flexión, crisis del salam, pueden ser también en extensión. Durante el fenómeno el paciente puede tener llanto. Hay que distinguirlo del reflujo de los niños después de comer, que es el síndrome de Sandifer, que obviamente ese no es un fenómeno epiléptico. Este es otro. Vean cómo aquí el niño, podemos poner el volumen, ahí llora durante el fenómeno del espasmo en flexión. Y tiene la tríada característica de los espasmos en flexión o en extensión, el retraso en el desarrollo psicomotriz y en el electroencefalograma la ipsarritmia. Síndrome de West, de acuerdo a la del 89, ¿no?, en la infancia como síndrome de West, ¿no?, menos de 1 año de edad, más de 3 meses, con esa tríada que les mencioné. Y aquí es bien importante la etiología, porque una cosa es que respondan con vigabatrina o con ACTH de acuerdo a si es esclerosis tuberosa o si es por hipoxemia neonatal. Y entonces uno empieza a ver cómo la etiología cada vez va a ser más importante en definir el tratamiento. Esta es la ipsarritmia. Ipsos con H en griego es montaña, ondas grandotas de alto voltaje caóticas. Este es un síndrome de Dosé, Hermann Dosé, alemán, ¿no?, describió este síndrome en donde hay el fenómeno mioclono astático o mioclono atónico, como ahora se le llama. El fenómeno mioclónico es en los brazos y luego viene la pérdida del tono generalizado, ¿no? Estos son los que se caen y se golpean. Alrededor de los 4 años de edad se presenta y son también de difícil control. Este es otro niño con un Dosé, en donde vean cómo el fenómeno atónico es más a nivel de la cabeza. Vamos a terminar. Este es el síndrome de Dosé, ¿no?, que eran las crisis mioclónico-estáticas, ahora llamada mioclono-atónicas. Es bien importante la electroencefalografía de superficie, vean, para ver el fenómeno mioclónico, que a veces puede ser muy sutil. Esto lo estamos viendo en un síndrome de Angelman, que es una epilepsia mioclónica progresiva. Este es un caso del doctor Reséndiz del síndrome de Dravet, ¿no? ¿Quién más que Charlotte Dravet podrá hablarnos de eso más adelante en el Congreso? Y tiene estos fenómenos mioclónicos, como ven ahí en la cabeza y en las extremidades. Se llamaba epilepsia mioclónica severa de la infancia, pero no todos tienen mioclonías. Por eso es que se cambió ahora a síndrome de Dravet. Charlotte nos hablará más de esto. Es una canalopatía con mutaciones ya bien puntuales, bien descritas, y que inclusive el saber que es un Dravet hace que uno evite, por ejemplo, ciertos fármacos como bloqueadores de canales de sodio. Voy a brincarme esto ya. Y los últimos 2 ejemplos tienen que ver con este fenómeno de estimulación visual. Este es un síndrome de Gibbons, donde tiene esta niña estas mioclonías palpebrales con la fotoestimulación. No está caracterizada todavía en la clasificación de la liga. Ya no lo hagas. Y hace este fenómeno ya no lo hagas. mioclónico palpebral con la fotoestimulación. Son habitualmente niñas. Y la característica electroencefalográfica es la punta onda, vean, durante el fotoestímulo es donde se dan, ¿no? Y generalmente es en niñas entre los 6 años de edad, es una crisis refleja, ¿no? Y así como hay otras reflejas, vean,
Este es un ratoncito Chez des animaux con génétiquement epilepsia sensibles, audiogénica, la modificados stimulation sonore induit dos tout ratones d'abord une Frings, course désordonnée, que se le da el estímulo suivie sonoro d'une crise y entonces el tonique en ratón extension, convulsiona. puis en flexion. En el humano, ¿no? Veamos una crisis refleja al agua tibia. Hay crisis refleja a la música, hay crisis reflejas al cepillado dental, a la lectura y al agua tibia. Entonces lo que hay que hacer es tratar de desencadenar el fenómeno. Este es el último caso. Entonces se le pone al agua a la paciente. Va a ser primero una pérdida del tono muscular. Después va a ser acrocianosis y una postura tónica generalizada. Esto era síndromes caracterizados por modos específicos de progresión, ahora llamada crisis reflejas. Les digo, hay varios tipos. Voy a dejarlo hasta aquí por cuestión del tiempo. Como verán, hay mucha información. Solamente quiero cerrar con una frase del maestro Ignacio Chávez, que dice que la medicina siempre desde su nacimiento ha sido clínica y seguirá siendo clínica. Muchas cosas tenemos recursos tecnológicos, eso puede ser ciencia, pero la medicina siempre involucra la clínica. Muchas gracias.